Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos en esta mañana muchas gracias al Señor por darnos una vez más la oportunidad para celebrar este culto al nombre del Señor. Y queremos agradecerles a cada uno de ustedes la gentileza, su paciencia y la bondad que ha tenido en esta mañana de esperarnos un poquito con el tema de la transmisión. Pero muchas gracias y gracias una vez más por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. En esta mañana, queridos hermanos, quiero invitarles, por favor, a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy vamos a abordar lo que me parece un tema muy importante para nuestra vida cristiana. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2 y verso 12 al 18, y leo para ustedes en esta mañana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hoy compartiré la última de las enseñanzas con respecto al por qué la Biblia es importante en la vida del creyente. Ya he procurado en los domingos anteriores y he abordado 3 temas y, como dije, he procurado exponer esas 3 verdades que la Biblia nos habla con respecto a la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida del creyente. Hoy voy a finalizar con el último tema de este bloque de enseñanza y el tema que vamos hoy a exponer, que sería la cuarta verdad y el cuarto punto de importancia del por qué las Sagradas Escrituras son vitales en la vida cristiana, es la revelación de la vida cristiana. De repente, cuando hablamos de la revelación de la vida cristiana, tan solamente uso la palabra revelación para poder comunicar a cada uno de ustedes, a nosotros en esta mañana, el conocimiento, la luz que Dios nos da con respecto a algo. Como dije anteriormente, ya hemos abordado acerca de ese conocimiento, de esa luz que la palabra del Señor nos da, o por lo menos le da a todos aquellos que se acercan a ella con un corazón sencillo y abierto y dispuesto para que Dios pueda revelar su voluntad y su propósito a la vida de cada uno de nosotros. Ya hemos visto cómo las Escrituras nos revelan quién es Dios y qué importante es en nuestra vida, hermanos, tener una concepción, un pensamiento sano, saludable y correcto con respecto a quién es Dios. Pero también las Sagradas Escrituras nos hablan con respecto a quién es el hombre. Y también se hace necesario e importante en nuestras vidas poder conocer, poder entender quiénes somos en realidad nosotros. Porque como dije cuando presentamos ese tema, el hombre no es lo que piensa que es. Muchos de nosotros podemos pensar muchas cosas acerca de nosotros mismos, pero la única persona que tiene el criterio, la moral y la autoridad para determinar en realidad quién es el hombre es Dios. Es el Dios que se revela en la palabra, es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Hablamos acerca de quién es el hombre, pero el domingo anterior hablamos acerca del propósito de Dios de salvación, que sería la tercera razón por la cual las Escrituras es importante, porque en ella encontramos nosotros la revelación, el propósito de Dios con respecto a la salvación del hombre.
Hoy vamos a hablar entonces, hermanos, con la ayuda del Señor en esta mañana, acerca de la cuarta importancia de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Y es que ellas nos revelan la vida cristiana tal y como Dios la ha soñado, tal y como Dios la ha diseñado. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros con respecto a la vida cristiana, una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta es que Dios no ha dejado al criterio personal del creyente en cuanto a cómo hacer vida cristiana. Dicho de otra forma, no es el creyente quien propone, no es el creyente quien elige y no es el creyente el que dice cómo va a vivir en la vida cristiana. No es así, sino que ha sido Dios mismo el que ha plasmado el diseño y la forma en cómo nosotros debemos de vivir ahora en la fe en Jesucristo. Por lo tanto, no es del creyente, como digo una vez más, no es del creyente proponer el cómo quiere vivir, sino que es Dios mismo quien nos revela el diseño, el propósito de cómo nosotros debemos de hacer vida cristiana. Pensar, hermanos, en un creyente que quiere hacer vida cristiana basado en sí mismo sería un rotundo fracaso si lo que quiere es seguir a Cristo. Si lo que quiere es ir detrás de Jesucristo, sería un fracaso para usted y para mí pretender hacer una vida cristiana basada simple y sencillamente en lo que yo considero, en lo que yo pienso o aún en lo que yo siento. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y en especial en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo ese Dios que se revela en todas las Sagradas Escrituras se va a revelar ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia, indicando a la iglesia cómo debe de vivir, cómo debe de actuar, cómo debe de comportarse en esta sociedad y en este mundo en el cual nosotros vivimos hoy. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros a veces pretendemos hacer vida cristiana basada únicamente, exclusivamente en las cosas que yo siento, en las cosas que yo concibo en mis pensamientos, en mi propio criterio. Pero como dije, hermanos, tratar de hacer una vida cristiana basada en lo que yo considero es un rotundo fracaso, porque nunca lograremos ese propósito de Dios de llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Por lo cual es Dios mismo en su santa y soberana voluntad quien ha determinado cómo usted y yo debemos de vivir. Y es tan interesante cuando vamos al estudio de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, cómo Dios comienza a explicarnos la forma y a mostrarnos la forma en cómo nosotros debemos de vivir. Permítame mencionar por lo menos 3 aspectos o 4 aspectos por lo menos en cómo Dios nos indica que nosotros debemos de vivir. Y esta es la forma en cómo Dios nos diseña y diseña la vida cristiana para que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, hoy debemos de conducirnos de esa forma. Por ejemplo, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos enseña en cuanto a cómo nosotros debemos, hermanos, aún de pensar. La Biblia nos enseña claramente en cómo nosotros debemos de pensar en la vida cristiana. Y esto, por supuesto, tiene que ver, hermanos, con el hecho de tener la mente de Cristo o tener una mente cristiana. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. De tal forma entonces consideramos y aprendemos de esta escritura y de muchas otras que están obviamente apegadas a este mismo pensamiento, de que el creyente ahora está llamado para tener una mentalidad y un pensamiento cristiano. Por lo cual significa de que no me debo de permitir en mí mismo pensar cualquier cosa que simple y sencillamente me venga a la mente,
sino que estoy llamado, y la vida cristiana está diseñada por Dios para que sea una persona en la cual yo me entrene y sea transformado constantemente a nivel de mi mente, de tal forma que yo pueda tener los pensamientos que Pablo está estableciendo en este versículo. Esto, por supuesto, tiene que ver con tener una mente cristiana. Y por supuesto que para tener una mente cristiana necesitamos lo que el mismo apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos capítulo 12, verso 2, donde nos exhorta al hecho de no conformarnos, de no vivir de acuerdo a este siglo, sino de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que de esa forma seamos capaces de comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Como dice la Escritura claramente, necesitamos tener conciencia en nosotros de la necesidad que tenemos de ser renovados, de ser transformados a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestra mente. Por lo tanto, si comenzamos a ver toda esta estructura que la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña con respecto a la vida cristiana, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a tener pensamientos y a tener una mente que sea como la mente de Cristo, que sea una mente en la cual seamos capaces de pensar en todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, de lo que es digno de alabanza, de lo que trae honor y gloria al nombre del Señor. Pero no solamente la palabra del Señor nos habla con respecto a esta vida cristiana a nivel de nuestros pensamientos, sino también a nivel de lo que nosotros sentimos. Y si usted mira en el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses, versículo 5, dice el apóstol Pablo a estos mismos creyentes: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por supuesto que el apóstol Pablo está apelando al hecho de todas aquellas motivaciones que tuvo Cristo, del por qué vino a este mundo, del por qué fue a una cruz y de por qué mostró una obediencia pero tan perfecta de Él hacia el Padre. Está hablando de aquella esencia que motivó al Señor a tomar tremenda decisión y hacer tremenda obra de redención por nosotros. Pero nótese que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia, está llamando a aquella iglesia en Filipos, pero por supuesto también nos está llamando a nosotros a tener ese mismo sentimiento, a tener esas mismas motivaciones. Entonces, por lo cual significa que la vida cristiana, según Dios la ha diseñado, está dirigida a que nosotros también seamos capaces de ir teniendo dentro de nuestro interior las motivaciones correctas del por qué nosotros hacemos determinadas cosas en la vida. Y esto es lo que Dios ha diseñado para el creyente, para nosotros, para su iglesia. Si usted comienza a notar y comienza a tener un poco de reflexión con respecto a esto, irá descubriendo poco a poco a través de estas escrituras que nosotros no planteamos, nosotros no proponemos la vida cristiana, sino que es Dios. Pero Dios comienza a explicarnos las áreas específicas en nuestra vida donde nosotros necesitamos, por supuesto, ir adoptando todo esto en nuestro ser. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 verso 29, es extraordinaria esa escritura, porque el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Éfeso diciéndoles: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si notamos esta escritura, vamos a poder notar que el apóstol Pablo está exhortando a los santos en cuanto a su forma de hablar, por lo cual debemos de considerar profundamente en nuestro corazón que aún todas las palabras que salen de nuestra boca deben de tener un estilo y una esencia cristiana. Hoy lamentablemente, y seguramente a usted le ha pasado algunas ocasiones, que a veces nos sentamos a conversar con algunos creyentes y con solo escucharles hablar sentimos sinceramente cierta repulsión, porque las cosas que hablan, como las hablan, pareciese que no son cristianos, pareciese que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Mas sin embargo, el apóstol Pablo nos exhorta a que cada palabra que salga de nuestra boca debe ser una palabra que traiga edificación, una palabra que sea buena, una palabra
palabra que dé gracia a quienes nos escuchan, palabras que tengan un propósito claro y bien definido en nuestra vida. Por eso, cuando hablamos de la vida cristiana, mire que Dios nos enseña cómo pensar, nos enseña cómo debemos de sentir, pero también nos está indicando en cómo nosotros debemos de hablar. Pero en esta misma carta, ahí en el capítulo 5, encontramos también otra forma en cómo Dios nos habla de ese diseño de la vida cristiana. Y es que, hermanos, no solamente la vida cristiana diseñada por Dios tiene que ver con nuestra forma de pensar, no solamente tiene que ver con nuestras motivaciones, no solamente tiene que ver con lo que hablamos, sino que tiene que ver con nuestra conducta, por supuesto. Por eso Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ciertamente, cuando miramos esto, la apelación que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso tiene que ver con el hecho de saber cómo conducirnos y de tener una conducta que sea digna de aquel que nos ha amado con amor eterno. Por lo cual la vida cristiana no es una vida donde podemos andar y podemos conducirnos de la forma en como nosotros querramos hacerlo. No, de ninguna forma, porque recuerde que la vida cristiana revelada por Dios tiene el propósito de que usted y yo la entendamos de tal forma que podamos comprender cómo es que Dios quiere que nosotros, ahora sus hijos, caminemos, que nosotros sus hijos andemos. Por eso el apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 5 y en el verso 1, exhorta a los hermanos diciendo: sed pues imitadores de Dios. Significa que cada día en nuestra vida, nuestra meta desde que despertamos y desde hasta el momento en que vamos a la cama a dormir, nuestra meta debe de ser procurar imitar a Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Está comprendiendo usted en esta mañana qué es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer y a vivir en la vida cristiana? Cuando nosotros vemos todo esto, por supuesto que a la conclusión que llegamos sencillamente es que esta vida está establecida, está planeada soberanamente por Dios y se revela a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes en realidad han considerado y han reflexionado, por lo menos con respecto a estas 4 verdades que la Biblia nos habla en torno a la vida cristiana, en cómo nosotros debemos de pensar, cómo debemos de sentir, que habla de nuestras intenciones, cómo debemos de hablar y cómo debemos de conducirnos. A mí me parece una revelación y una manifestación hermosa de parte de Dios, ahora que nosotros somos salvos y que hemos sido alcanzados por su gracia, como Dios ahora nos indica cómo nosotros debemos de vivir. La gran razón, hermanos, del por qué hoy la vida cristiana en algunos creyentes se hace a veces casi bien difícil o imposible poder determinar la vida, quién es un cristiano y quién no es cristiano. Hoy lo general o las cosas lamentablemente que vemos es que el cristiano tiene una conducta muchas veces muy semejante, muy igual, muy parecida a la conducta que tiene una persona que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y es una de las verdades y de las realidades que debemos con toda humildad de aceptar en nuestra vida. Creyentes que piensan como, pues, perdonen la expresión, pero como les da la gana. Creyentes que sienten o tienen ciertas motivaciones como bien quieran. Creyentes que hablan como bien les parece y que se conducen en la vida como ellos desean conducirse. Pero esa no es la vida cristiana establecida por Dios, sino que es Dios mismo quien nos revela a través de las Sagradas Escrituras cómo nosotros debemos de conducirnos. Por eso es que se hace muchas veces difícil poder determinar las conductas de un creyente y de un no creyente y decir cuál es el creyente en realidad, porque a veces se confunde todo esto. Pero ¿por qué pasa esta situación? Bueno, una de las primeras razones que existe es por el divorcio y la separación que hoy en día tiene la iglesia con la palabra del Señor. Es el divorcio que hay entre el creyente y las Sagradas Escrituras. Por eso hablamos en todo este tema acerca de la importancia
que tiene para nosotros los creyentes la palabra de Dios, o que debe de tener para nosotros la palabra de Dios, pues en ella aprendemos a conocer a Dios, en ella aprendemos a conocernos a nosotros mismos, en ella aprendemos a conocer el plan de salvación de Dios para el hombre, y por supuesto, como este tema lo sugiere, también aprendemos acerca de lo que es la vida cristiana como Dios la ha diseñado. Lo triste o lamentable o peligroso de esto es que cuando la palabra de Dios no tiene para mí en la vida cristiana esa esencia de importancia en mi vida, cuando la palabra de Dios para mí no es más que simplemente un libro en el cual yo puedo extraer algunos versículos convenientes y de repente confesar ciertas promesas convenientes en la vida cristiana, cuando solamente me limito a eso, por supuesto que voy a tener un profundo desconocimiento de lo que Dios quiere que yo haga o de lo que Dios quiere que yo sea en la vida cristiana. Eso lo que concluye en nuestra vida, que cuando eso sucede, no nos queda más que simple y sencillamente desarrollar en nosotros un estilo de vida que va a ser el mismo estilo de vida que siempre hemos tenido. Esto significa, hermanos, simple y sencillamente dicho de otra forma, que cuando nosotros hemos venido a la salvación, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nos quedamos de repente allí, pero nada sucede en nuestra vida porque no estamos siguiendo y no estamos siendo guiados por la palabra del Señor en nuestra vida. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes en el texto que leí para ustedes. Primeramente el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Filipos a tener, hermanos, una vida lo suficientemente diferente como para llamar la atención de quienes nos rodean. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a los hermanos en Filipos, es precisamente en el verso 15, en la última parte del verso 15, donde el apóstol Pablo dice que debemos, en medio de esta generación perversa, debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Y por supuesto que lo que el apóstol Pablo está pensando es que en un mundo tan oscuro, en medio de una sociedad tan oscura como la que hoy nosotros estamos viviendo, el creyente está llamado a marcar una diferencia. El creyente está llamado por su vida, el creyente está llamado por su testimonio, el creyente está llamado por esa vida que sigue a Cristo. Debe, por supuesto, el creyente de marcar una diferencia. Y en este sentido, cuando el apóstol Pablo habla de luminares, está haciendo una referencia no necesariamente al sol o a la luna, sino a aquellas estrellas que vemos en el vasto firmamento, que queramos o no, todos tenemos de algún momento tener que ver con ellas, porque llaman la atención y se distinguen en medio de de aquella inmensidad de oscuridad que hay en el universo. Por eso el apóstol Pablo trae muy a propósito esa ilustración, esa imagen a la iglesia, para que cada uno de los creyentes pueda entender qué es lo que Dios espera de nosotros en la vida cristiana. Y por supuesto que según esta escritura, lo que Dios espera es que tengamos en nuestra vida una forma de vivir lo suficientemente como para llamar la atención, como para hacer diferencia o marcar una diferencia en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. Cabe aquí, pienso yo, la pregunta: ¿está usted y estoy yo con la forma en que vivimos? ¿Estamos marcando una diferencia? ¿Estamos a los demás atrayéndoles hacia nosotros porque miran en nosotros una vida diferente a la vida mundana, a la vida secular? ¿O de repente somos considerados como uno más del montón? Bueno, esa es una respuesta que usted y yo la deberemos de dar en nuestro corazón, supongo yo, delante de Dios en esta mañana. Pero miren qué hermoso es esto, porque la vida diferente o la vida transformada, o esa forma en que podemos marcar una diferencia, únicamente puede ser lograda cuando tu vida y mi vida están sujetas a lo que Dios nos enseña en su palabra en el Nuevo Testamento. La forma única que tenemos nosotros
de marcar una diferencia está en virtud de mi apego, de mi conducta hacia la revelación de la vida cristiana en el Nuevo Testamento. No hay otra forma de poder ser luminares en el mundo, no hay otra forma de marcar una diferencia separados de la palabra de Dios. Por eso es que en la vida cristiana la Biblia tiene una importancia muy grande, muy elevada en nuestra vida, porque es la única forma en cómo podemos usted y yo conocer cómo nosotros debemos de vivir. Pero por supuesto que quisiera en esta oportunidad poder hablarles a ustedes del apóstol Pablo. Este hombre, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, es el máximo exponente de la vida cristiana. Cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar que este hombre llamado por Dios, hermanos, tiene una forma de exponer la vida cristiana de una forma muy única. Y esta forma en cómo el apóstol Pablo habla, y voy a hacer referencia precisamente a la carta a los Efesios, porque esta carta que el apóstol escribe a los santos, dice, y a los fieles de Éfeso, y por supuesto que a todos nosotros también. Note usted por favor y vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y verso 1. Tan solo le estoy demostrando a usted por las escrituras la vida cristiana diseñada por Dios. Y como dije al inicio, la vida cristiana no puede ser propuesta por el creyente mismo. Tiene que ser Dios mismo, el Dios que nos salvó, quien establece cómo debemos de vivir. Efesios capítulo 4, verso 1, dice el apóstol de esta forma: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Acá tenemos la exhortación a adoptar una forma y un estilo de vida con respecto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios nos ha salvado, si usted y yo somos salvos, si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, hoy nos debemos conducir de la forma en cómo el apóstol Pablo va a expresarlo en el capítulo 4 y verso 1, donde dice: les ruego que anden. Esa palabra, lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo les estoy pidiendo que tengan una conducta consecuente a lo que Dios ha hecho ahora en su vida. Pero por supuesto que cuando hablamos del capítulo 4, entramos en esta carta a hablar acerca de la responsabilidad cristiana. Y en este sentido, lo primero que el apóstol Pablo va a expresar es cómo nosotros podemos y debemos y necesitamos tener relaciones dentro de la congregación saludable. ¿Cómo podemos mantener una relación saludable? ¿Cómo podemos crecer y desarrollarnos en esa relación saludable? Y Pablo nos va a dar la razón, pero va a establecer también el fundamento del por cual debemos nosotros de conducirnos de esta forma. Entonces el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que en su teología o en su forma de interpretar la vida cristiana, él está completamente convencido que después de nuestro encuentro y de nuestra experiencia personal con Cristo, después de ser alcanzado con la salvación por la gracia de Dios, debe de haber una vida consecuente, una vida que corresponda a la obra de Dios en nuestra vida, pero que también esa vida consecuente tiene que ver con una vida práctica. Es una vida práctica, no tiene que ver, hermanos, con declaraciones de repente ahí de fe, sino que simplemente tiene que ver con una vida práctica. No está hablando de tener confesiones, no está hablando de hablar de confesiones, está hablando de tener una vida práctica. Y esto es lo que el apóstol Pablo en su capítulo 4 nos expresa, nos está hablando de esa forma consecuente que debemos de tener en la vida cristiana. Pero a veces no comprendemos ni eso tan simple ni básico en la vida cristiana, porque algunos, una vez que hemos tenido un encuentro con Cristo, ahí nos quedamos, ahí nos establecemos y no pasa más allá en nuestra vida.
Pero en el pensamiento de Pablo y en esta carta y en esta enseñanza y en la doctrina del apóstol Pablo a la iglesia, el apóstol está claramente convencido que los que han sido alcanzados por la gracia de Dios, hoy nos debemos a una vida consecuente, hoy nos debemos a una vida práctica en el ejercicio de todas las funciones del cuerpo de Cristo. Pero quiero hacer hincapié en esa palabra donde dice, os ruego que anden. Esta exhortación, una vez más digo, está determinada por el hecho de que debemos de hacer algo ahora. Pero mire qué interesante que en el capítulo 4, el verso 17 y el verso 18 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero, dice el apóstol en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si usted nota o si usted recuerda, en el verso 1 el apóstol Pablo del capítulo 4 de Efesios está diciendo, les ruego que tengan esta conducta, que hagan esto, que practiquen esto. Pero más adelante ahora el apóstol Pablo dice, les mando y requiero esto en el Señor, de que ya no practiquen estas cosas. Si tú te das cuenta, en un momento el apóstol Pablo está diciendo, ahora como creyente nos debemos a esta práctica, pero posteriormente a esa exhortación, ahora el apóstol Pablo dice, ahora como creyente ya no más debemos de practicar esto. Y él va a comenzar a explicar del verso 18 en adelante qué son las cosas que ya no debemos tener presente ni practicarlas en la vida cristiana. Y esto es sumamente, por supuesto, muy interesante, hermanos, porque esta vida que ya no debemos tener está claramente estructurada por el apóstol Pablo, y por lo menos menciona 4 cosas de esa vida que ya no debemos de tener. Dice el apóstol Pablo que esa conducta que ya no debe de existir está determinada por una mente oscurecida, dicho de otra forma, por una mente en la cual el evangelio no le ha resplandecido, por una mente que está en cautividad, por una mente sumamente oscurecida de tal forma que no puede mirar, no puede ver la gloria de Dios en las sagradas escrituras. Pero este desconocimiento lo lleva a separarse de la vida de Dios. Y esto no solamente tiene que ver con una vida eterna, sino que tiene que ver con todo aquello que Dios provee y que Dios da a aquellos que son sus hijos. Pero también esta vida que ya no debe de estar en nosotros está determinada por la ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque sencillamente no tienen el conocimiento de la verdad de Dios. Pero el apóstol Pablo termina en su 4ª definición de esa vida que ya no debe de estar en nosotros, la determina por el hecho de un corazón endurecido. Hermanos, yo sé que hay muchos que sinceramente han tenido un encuentro muy sincero, muy genuino con Jesucristo, pero que lamentablemente solamente se han quedado en esa experiencia. La exhortación, por supuesto, del apóstol Pablo es que ahora nosotros necesitamos avanzar, necesitamos descubrir esa vida en Cristo Jesús, según Dios la ha planeado y según Dios la ha determinado para cada uno de nosotros. Y esto es, hermanos, una vida nueva que Dios nos revela. Mire por favor usted en su Biblia, en la carta del apóstol Pablo, los Romanos capítulo 6, verso 4. El apóstol Pablo está explicando el tema y el misterio del bautismo. Está explicando, número 1, qué debemos hacerlo. Número 2, el significado de eso. Pero es interesante que en esta explicación que hace el apóstol Pablo, al final del verso 4, el apóstol Pablo dice, para que nosotros, dice el apóstol Pablo, andemos en vida nueva. En vida nueva. De ahí nuestro nombre en la congregación, Iglesia de Dios Vida Nueva,
porque lo que predicamos es eso, y es que el creyente debe de experimentar una vida nueva, pero no hay forma de experimentar una vida nueva separado de las Sagradas Escrituras. Usted y yo necesitamos volver nuestro corazón a las Sagradas Escrituras para tener el conocimiento, la revelación, la iluminación, el entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y cómo Dios quiere que nosotros también andemos. Permítame en esta mañana de repente hacer un resumen de esta revelación de la vida cristiana, y estoy totalmente convencido de que usted o la mayoría por lo menos hemos escuchado estas escrituras que voy a mencionarle, pero de repente no las hemos considerado claramente o profundamente. Dice primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 31. Escuche las palabras del apóstol Pablo. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Cristo. Si usted ve las dos escrituras y otras más que tenemos, lo que el apóstol Pablo está determinando de que nada de lo que nosotros hagamos debe de ser, hermanos, de una forma antojadiza, de una forma lo que querramos hacer, sino que todo lo que nosotros hagamos debe de concluir en alabanza y en gloria para el Señor, y que nada de lo que podamos hacer debe de estar ausente de ese propósito. En otras palabras, la esencia de la vida cristiana revelada por Dios concluye ahí, y es que todo lo que nosotros hagamos debe de estar orientado a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Si queremos saber si esto debemos o no de hacerlo, la única pregunta que debemos nosotros de plantearnos a nosotros mismos es si esto que voy a hacer glorifica o no glorifica el nombre del Señor. Y ahí tendremos una buena medida para determinar cómo nosotros debemos de vivir en la vida cristiana. Pero una vez más y para finalizar, una vez más debo de decir lo siguiente: no hay forma alguna de hacer algo para la gloria de Dios separado de las Sagradas Escrituras. Piense por favor en lo que voy a decir ahorita mismo. Cuando hablamos de esto, el apóstol Pablo no está hablando de tener, hermanos, esos estribillos que a veces manejamos en el mundo evangélico, cuando decimos para la gloria de Dios. Y voy a hacer esto para la gloria de Dios y haré esto para la gloria de Dios. El apóstol Pablo no está pensando en una actitud confesionista como esa. No, para nada. El apóstol Pablo está hablando de una vida práctica, donde todo lo que hagamos, todo lo que nosotros realicemos, esté dirigido para dar gloria al nombre del Señor. Pero la única forma en que usted y yo podemos glorificar a Dios verdaderamente es cuando lo que hacemos, lo hacemos según las Sagradas Escrituras. Esto significa que cada uno de mis actos debe de estar sustentado por lo que Dios ha revelado para la vida cristiana. Y nada de lo que esté fuera de ese contexto de las Sagradas Escrituras podrá glorificar a Dios. Glorificamos a Dios cuando usted y yo nos centralizamos en la palabra y podemos mirar que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si Dios dice, por ejemplo, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, no solamente está haciendo una alusión a palabras vulgares, sino que está haciendo alusión a aquellas palabras que tienen un contenido destructivo para tu hermano. Aquellas palabras que van dirigidas a denigrar, a golpear la integridad de un hermano, a manchar su imagen. Son palabras corrompidas, son palabras que no edifican. Y si yo quiero glorificar a Dios en lo que digo, entonces debo de guardar mi boca, debo de refrenar mi lengua de tal forma que no diga esas cosas que pueden afectar la vida de mi hermano o de mi prójimo.
Eso como un ejemplo nada más. Si vamos nosotros a glorificar al Señor, debemos de hacerlo y debemos de obrar de acuerdo a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y de esto, por supuesto, es un inmenso tema para compartirlo. Pero lo que me he propuesto en esta mañana tan solamente es querer despertar en usted el interés de poder descubrir esa vida nueva, que la Biblia en el Nuevo Testamento nos revela cómo es esa vida nueva y cómo Dios espera que nosotros vivamos para disfrutar de esa vida nueva, pero que no la tendremos con ir a un culto, no la tendremos con hacer otras muchas cosas buenas, la vamos a obtener cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, no hay ninguna esperanza para el hombre de conocer a Dios sino a través de las Sagradas Escrituras. No hay esperanza para el hombre que quiere conocerse sinceramente a sí mismo si no va a las Escrituras. No hay esperanza de conocer la salvación o de ser alcanzados por la salvación sin que medie la predicación del Evangelio como revelación del plan divino para la salvación del mismo. Y no hay forma de hacer vida cristiana, no tenemos esperanza de hacer vida cristiana si estamos separados de las Sagradas Escrituras. Hoy yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, volvamos a las Sagradas Escrituras. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la Biblia, saquemos la Biblia donde la hemos guardado, limpiémosla y tengámosla siempre presente en nuestra vida, tengamos tiempo con ella, oremos delante de Dios al Señor para que nos dé revelación de su palabra, para que caminemos y vivamos por su palabra. Yo les invito a hacer esto y les garantizo algo, que toda persona que vive por la palabra de Dios va a permanecer por la palabra de Dios en su vida. Quisiera hoy terminar este tema invitándoles a ustedes a un canto que me parece muy hermoso, pero que más allá de la armonía musical encierra una verdad, y es que en la vida, hermanos, en la vida en general, todo está determinado por la palabra de Dios. Por su palabra las cosas dejan de ser, y por su palabra las cosas vuelven a la vida. Cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro, ya muerto, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Por su palabra fue traído de la muerte a la vida. Por la palabra de Dios fue traído de la muerte a la vida. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Lo que está muerto vuelve a la vida por su palabra. Lo que está débil se fortalece por la palabra de Dios. Cuando no tenemos dirección y estamos confundidos por la palabra de Dios, son guiados nuestros pasos hacia la perfecta voluntad de Dios. Es por su palabra. Es por su palabra. Pero bien, demos paz en esta mañana a este canto.